Hola a todos, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestra temática que hemos venido abordando en las sesiones pasadas, en la semana pasada, para ser más precisos, y hemos visto ya lo que son las normas del derecho, los tipos, la clasificación o la taxonomía, podríamos decirlo también, de de los diferentes tipos de normas. Y también abordamos la definición del derecho, el origen del derecho, las fuentes del derecho. Así también ya hablamos un poquito sobre las fuentes del derecho. Ahorita vamos a hablar sobre el desarrollo del derecho. De eso vamos a hablar ahorita. En lo que va del desarrollo del derecho, lo vamos a ver de manera muy superficial y de manera muy general también, no solamente en nuestro ámbito nacional. En la ilustración nosotros podemos ver que hay bastantes conceptos o descripciones y muchos de ellos son muy relacionados, ¿no? Por ejemplo, el punto número uno y punto número dos hablan sobre las leyes divinas. Pues esto quiere decir que hace muchos años, o miles de años, cuando los seres humanos no eran sedentarios, sino que eran nómadas, andaban de un lugar a otro, me estoy refiriendo a esa época. Estamos hablando de miles de años atrás. Los seres humanos no tenían como base de su regulación de su comportamiento humano el derecho jurídico, el derecho que hoy conocemos, sino que todo lo atribuían a sus dioses o a su Dios o a su divinidad. Es decir, todo lo que les acontecía a las personas, ya sean situaciones benéficas o situaciones desagradables, como por ejemplo benéficas, que haya lluvias, que haya producción en el campo y por lo mismo la recolección de sus frutos o semillas, el esfuerzo de su trabajo, o que hayan plantas para comer, todo eso se lo atribuían a su Dios. Era una bendición, pero si en lugar de eso había sequías, no había plantas, no había animales que cazar y habían desastres naturales, todo eso se lo atribuían a sus dioses. Decían ellos que era una consecuencia de su comportamiento, como un castigo de ese dios o de esas divinidades hacia su comportamiento de ellos. Entonces, no había algo que regulara físicamente o socialmente que regulara su comportamiento, sino que el comportamiento de ellos estaba regulado a través de la directriz de esos dioses o de su dios. Es así como ellos adecuaban su comportamiento a los mandatos o a los preceptos divinos. Y esos preceptos divinos ellos lo entendían a través de los mitos, a través de los relatos que se comunicaban oralmente de una generación a otra generación, de un pueblo a otro pueblo. Entonces es así como ellos regulaban su comportamiento a través de la consecuencia de castigo o la bendición de sus dioses. Cuando el ser humano deja de ser nómada y se establece en un solo lugar, nosotros hoy en día conocemos ese término como sedentarismo. El ser humano se asienta en una población determinada, una ubicación geográfica, geopolítica, y empieza a cultivar algunos granos o semillas y empieza a domesticar algunos animales como el guajolote, el perro, entre otras aves, y empieza a domesticar también las semillas, el chile, el frijol, el garbanzo, el achote, el trigo, entre otras semillas. El ser humano empieza a delimitar su espacio físico, geofísico, su territorio. Y es ahí donde cuando él empieza a delimitar su territorio, porque se ha asentado sobre un lugar, digamos, muy productivo, muy fértil, esa es la palabra correcta, muy fértil, porque está cerca de los ríos, cerca de los lagos, o es una tierra donde frecuentemente hay muchas lluvias, lo cual es muy bueno para la agricultura. Entonces, ahí y solo entonces ahí es donde aparece por primera vez la idea del derecho, la idea del derecho o la idea de propiedad privada o de los bienes privados.
Por ahí estaríamos empezando nosotros a conocer la primera noción de lo que se conoce como derecho, de lo que hoy hablamos de derecho jurídico. Con eso, porque el ser humano delimita su territorio. Y como si eran tribus y eran pueblos que andaban nómadas de un lugar a otro y se apoyaban para la recolección de caza, la caza de pesca de animales, ya sea la pesca, ya sea de algún mamut o ya sea otro animal, aquí en este espacio sedentario ya cada quien tiene su territorio, su propiedad y establecen ahí esa base del derecho, pero también surgen ahí los primeros problemas, los primeros conflictos. Precisamente por eso surge el derecho, porque surgen los conflictos, que si a alguien se le acababa, por ejemplo, el alimento y tenía la noción o la necesidad de meterse a la otra propiedad, y es ahí donde ya empezaban a conflictuarse porque estaban invadiendo su propiedad. Esas nociones nos llegan los primeros registros de lo que es el derecho, ¿no? Cómo surge la idea. Pero de aquí nos vamos a dar un salto también a otras civilizaciones. En los pueblos, por ejemplo, como Mesopotamia, los fenicios, los sumerios, los egipcios, que fueron de las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos, ellos específicamente en el pueblo en Mesopotamia tenían un registro, tenían un códice. En ese códice tenían sus preceptos. Alrededor de 280 preceptos o artículos estaban contemplados en ese código. Conocemos como el Código Hammurabi. Y el Código Hammurabi fue elaborado en Mesopotamia en el siglo 17 antes de la era común o antes de Cristo. Estamos hablando en el año 1600 antes de Cristo, ¿no? Este no se conoce como el primer código, pero sí como el más reconocido, el más famoso y uno de los que se tiene evidencia física. Estos preceptos eran muy estrictos y dentro de esto, del código Hammurabi, se sabía que ya se hablaban sobre, o sea, tenía contemplado preceptos sobre matrimonio, divorcio, deudas, delitos, contratos de arrendamiento, o sea, para rentar una propiedad o rentar un local. En fin, habían muchos más preceptos, pero uno de los más polémicos era la ley del talión, era la ley retributiva. Hace días en unas sesiones yo les dije que les iba a hablar de un concepto diferente, porque vimos lo que es la justicia distributiva, la justicia correctiva, eso ya lo vimos, la distributiva y la correctiva, que aquí en nuestro país se aplica eso. Pero la justicia retributiva no está contemplada en nuestra constitución, en nuestra norma. Aquí en nuestro país no está contemplado, pero en el Código Hammurabi sí está contemplado. Entonces, por retributivo, nosotros entendemos de que lo que tú me haces, yo te lo hago. Lo que tú le haces a otra persona, esa misma manera, en esa misma proporción, en esa misma medida, se lo tienes que retribuir, se lo tienes que otorgar. Si alguien, por ejemplo, le robaba una hija a un señor y a una señora, a papá y a mamá, estos señores, cuando tenían un hijo o ellos mismos, podían ir a robarle una hija. O sea, la magnitud del daño, la reparación del daño era o tenía que ser del mismo tamaño, de la misma dimensión. Por eso de ahí salió eso de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero este código fue causando mucha controversia, fue causando mucho conflicto entre las civilizaciones que empezaban a adoptar esas tendencias o esos preceptos, lo cual llevaba también a mucho descontentamiento por parte de la sociedad y causaba mucho escozor o dolor porque era muy estricta, muy dura, muy severa esa ley, lo cual causó que este tipo de normas fuera evolucionando con el tiempo. Y al ir evolucionando, pues ya cada civilización fue adecuándola más de acuerdo a sus costumbres o de acuerdo con sus costumbres. Recuerden que las normas, que la base de nuestro derecho, muchas de las bases de nuestro derecho está o nace de nuestras costumbres. Y de ahí damos un salto más a lo que es la parte de Edad Media, en Europa específicamente. La Edad Media comienza en el año 476 de nuestra era común, cuando es la caída del Imperio Romano. Y
A partir del 476, la Iglesia Católica toma el control, toma el dominio de lo que es la vida política, social, filosófica, jurídica, educativa, religiosa, por supuesto, y en todos los demás aspectos. Es decir, la Iglesia Católica, el Papa y sus ministros quitaban y ponían reyes. Los reyes estaban supeditados a lo que estableciera el Papa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando el Papa Alejandro VI, me parece, se atreve a otorgar, por ejemplo, la mitad del continente a España y la otra mitad a Portugal, diciéndoles que lo que encontraran, que fueran a conquistar tierras, que lo que encontraran, una parte era para el Vaticano o para el Papa y otra parte se lo quedaban ellos. Entonces, el Papa tenía esa facultad, supuestamente, tenía esa facultad para dar tierras a los que quisieran. Repartió el mundo con todo lo que había dentro, ¿no? Entonces la Iglesia Católica llegó a tener un poder muy fuerte del año 476 hasta el 1492. Hay quienes dicen que fue hasta un poquito más del 1500 y probablemente sí. Durante esos 1000 años se le conoce la Edad Media, también se le conoce como época medieval o también se le conoce como la edad del oscurantismo o época del oscurantismo. Oscurantismo porque no hubo luz, no hubo ciencia, la ciencia no prevaleció por los prejuicios de la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que se enseñaba, todo lo que se hacía, era conforme a los preceptos teológicos o divinos. Todo lo que se tenía que enseñar, con base a lo que la Iglesia estableciera. Por ejemplo, la educación era muy religiosa, catecismo y puras doctrinas. Podías tener una carrera profesional, pero tenías que ser o sacerdote, monje o sacerdote. Claro que había preparación, podías aprender latín, grecolatino, romano y muchas otras lenguas, artes, etcétera, ¿no? Y filosofía. Y de hecho ahí está una parte de los filósofos, de la patrística y la escolástica, que son dos periodos de filosofía, pero enfocadas, por ejemplo, la primera, la parte patrística es una filosofía muy platónica por parte de San Agustín o de Agustín de Hipona. Y por otro lado, la escolástica es de Aristóteles, una filosofía muy aristotélica, pero los padres retomaron a Aristóteles y hablaban sobre la vida y la relación con Dios, pero ya Aristóteles se enfoca un poco más la ciencia con la fe, mezcla lo que es la fe y la ciencia y dicen que con los dos elementos se puede llegar a conocer a Dios. Entonces todo era religioso, todo, en todos los ámbitos. Lo mismo era con el derecho, o sea, el derecho lo distribuía la Iglesia Católica diciendo que lo que dijera Dios, ¿no? Era un mandato divino. Si a ti te correspondió, si a ti te tocó ser pobre, tenías que aceptar ese mandato divino. Era una orden divina que tú tenías que ser pobre y no podías hacer nada contra ese destino. Tu destino ya estaba marcado. A eso se le llama filosofía determinista. Ya un destino determinado. Entonces la Iglesia Católica se enseñaba a hacer eso. Si eres pobre, no te preocupes, en el cielo vas a tener riquezas, hay calles de oro, mar de cristal, etcétera, etcétera. Y si te están quitando tus propiedades, si el rey te está quitando tus propiedades, te está pidiendo que pagues más impuestos, tú págaselos, no importa, vas a tener más en la otra vida, en el cielo, en el paraíso. Y así fue como la iglesia dominó la conciencia de las personas durante más de 1000 años, más o menos como 1000 años. O sea, la gente vivió en esa época de oscuridad, de ignorancia prácticamente. Y lo mismo pasaba con lo del derecho. El derecho no era jurídico como lo conocemos hoy, era un derecho natural del que se hablaba nada más, que es la idea del jus naturalismo. El jus naturis es un concepto en latín que es el derecho natural, y el derecho natural es la capacidad de goce que nosotros tenemos como seres humanos de derecho a la vida, que nadie tiene derecho a quitarnos la vida. Por eso la Iglesia Católica defiende esa postura, no al aborto. Solamente Dios tiene derecho a quitarnos la vida. Ese es el derecho, el jus naturis, donde nace, precisamente en la idea del cristianismo nace esa idea. Y es la naturaleza es producto de la voluntad de Dios, Él es la fuente absoluta de justicia y la Iglesia es la encargada de la salvación de la sociedad por encima del Estado. Es decir,
quien tenía la facultad para poder determinar o impartir justicia, pues era solamente Dios, pero como ellos eran los representantes y como el Papa se consideraba el representante de Cristo aquí en la tierra, él era el encargado de impartir esa justicia, por encima del rey incluso. Bueno, el derecho natural sostiene la idea de que el hombre al nacer ya posee derechos. Esta capacidad es reconocida en nuestro derecho civil como capacidad de goce. Bueno, ahora, contextualizando esta idea del jus naturis aquí en nuestro país actualmente, en algunos códigos penales de aquí de México, se establece que el ser humano, desde, bueno, mejor dicho, desde la concepción de los dos gametos, del óvulo y el espermatozoide, desde ese momento ya es considerado, cuando ya hay la fecundación, ya es considerado una vida humana. Y por lo tanto, mientras se va analizando su desarrollo de ese embrión, el Código Penal defiende que mientras ese embrión tenga la posibilidad de convertirse ese feto tenga capacidad de convertirse en un embrión y de un embrión a un producto, a un ser humano, un neonato, establece que tiene capacidad para poder heredar bienes, ya tiene capacidad para poder heredar bienes, por lo tanto ya es un sujeto de derecho. De ahí surge eso de la capacidad de goce, del jus naturis, del derecho que tenemos a la vida. Bueno, incluso otorga facultades, dice, al individuo desde el momento de su concepción, siempre y cuando sea capaz de vivir, es decir, que sea viable para vivir, tiene esa posibilidad de heredar bienes. Heredar por heredar bienes, me estoy refiriendo a recibir. Jamás se vayan a confundir con este concepto. Hay un error en la comunidad, en nuestro contexto social en México, que decimos, por ejemplo, yo la mejor herencia, dicen los papás, ¿no? Que le voy a heredar a mis hijos es el estudio. Error. Los papás no pueden heredar a los hijos. Jamás pueden heredar algo a los hijos. Tu abuelo, tu papá, tu mamá, no te puede heredar algo a ti. Ni siquiera las deudas te puede heredar. Vaya, con eso te digo. Entonces, ¿cuál es el concepto que debemos utilizar? Los papás solo tienen, o los abuelos, o los tíos, tienen la capacidad de legar bienes, no heredar. Ahora, tú como sujeto acreedor a esos bienes, tienes la capacidad de heredar, de recibir. Ok, fíjense bien, el concepto de heredar es recibir. El concepto legar es otorgar o ceder derechos o bienes. Entonces, si tu abuelo te dice, a mi nieta fulana de tal, le voy a heredar la casa y el automóvil, está mal. Le voy a legar la casa y el automóvil. Bueno, entonces esa capacidad nosotros la tenemos por el derecho natural, que es el jus naturis. Hoy en día no se ha dejado de concebir el derecho natural. Y un claro ejemplo es que los derechos humanos actualmente están sustentados en ese concepto del jus naturis. Hoy en día ya no se llaman, a ver, déjenme acordar el concepto. Bueno, se me olvidó, pero en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos vigente, la de 1917, ya están estipulados como los primeros 14 artículos de nuestros derechos humanos. Ahí se nos dice cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones, a qué somos acreedores. Son derechos naturales que no podemos ceder, no podemos otorgarlos, no podemos venderlos, ni podemos rechazarlos. La Constitución nos los ofrece. Y bueno, como ejemplo del derecho natural del hombre es vivir, mismo que se traduce en no privarle la vida a alguien. Una de las características del derecho es su practicidad, es decir, el derecho no es algo que se queda en lo abstracto, en lo teórico, sino que tiene una forma o una realización práctica. Seguimos. Con respecto a lo del derecho, la evolución del derecho, lo vamos a ahorita a referir al derecho prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles. En el derecho prehispánico no se conoce un documento donde estén registradas o donde estén registrados todos los tipos de disposiciones legales u otros tipos de normas que regían la vida de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Los datos que nosotros tenemos, los vestigios que ahorita estamos dialogando, es porque
quedaron en algunos códices, en algunas estelas, porque pasó de generación en generación a través del relato oral, como en el caso de que este señor que dice aquí, Alonso de Zorita, quien fue que sistematizó un poco lo que es la evolución del derecho, precisamente porque él tuvo entrevistas con algunos ancestros, con algunos ancianos que les habían pasado la información de generación en generación, sus parientes o su descendencia, y ahí es donde se tienen esos registros de cómo era la vida de ellos en cuanto a la administración del derecho, a la impartición de la justicia. Y por algunos otros relatos de la época de los misioneros que anduvo aquí en México. Recuerden que la época de la evangelización de los misioneros empezó en 1523, 2 años después de la conquista de México. Desde 1523 hasta 1552, 50 y más o menos por ahí, casi fueron más de 30 años que duró la evangelización aquí en México, que empezó desde el sur de México hasta la Alta California, incluso de parte de Chicago, parte de Oklahoma, todo lo que era la Nueva España antes, ¿no? Todo lo que ese territorio que no era de Estados Unidos. Todo eso fue un periodo de evangelización. Y por evangelización me refiero a quitarle todos los dioses que tenían aquí los prehispánicos, porque tenían muchos dioses. Ya les habían derrumbado sus pirámides, ya les habían quemado sus códices donde tenían sus preceptos jurídicos, ya les habían quemado donde tenían todos sus libros sagrados, la medicina herbolaria, la astronomía, toda su ciencia, ya lo habían quemado los españoles porque lo consideraban hereje. Y solo algunos documentos, creo que ellos se pudieron haberlos quedado o probablemente entablaron conversaciones y es como se enteraron de cómo era la impartición del derecho y eso fue lo que los misioneros relataron en algunos de sus diarios. Así es como tenemos nociones nosotros de ese tipo de impartición de justicia. Por ejemplo, en cuanto a la cultura maya, referente al derecho penal, es poco lo que se conoce de esta disposición y en realidad los pocos datos que se tienen corresponden a años anteriores a la conquista, dado que todo registro fue quemado por las órdenes religiosas españolas durante el proceso de la evangelización. Vinieron 3 órdenes, franciscanos, jesuitas y dominicos, cada uno en diferentes tiempos para poder avanzar y quitarles sus dioses y a implantarle el nuevo Dios que es el Cristo, ¿no? Por eso son la cristiandad o el catolicismo. Bueno, ¿qué se contemplaba en el derecho penal? Por ejemplo, el derecho en los mayas fue utilizado por la clase dominante para sojuzgar al pueblo. Significaba que era un derecho muy estricto, muy severo, que los altos dirigentes lo utilizaban para dominar y controlar a la sociedad. Era muy severo el derecho penal, no contemplaba la pena de prisión, o sea, no había prisión, no había pena de muerte, perdón, no había prisión y era la única que no contemplaba, pero sí había la pena de muerte, la ley del talión, es decir, como la ley retributiva, lo que me haces, te lo hago, y la ley de la pena de esclavitud, que esta era la más cruel porque podía trascender a generaciones. Si, dependiendo del delito, ¿no? O dependiendo de lo que establecía el Huey Tlatoani, que era el emperador, junto con los sacerdotes, lo que discutían, si era una pena muy severa, un delito muy severo, lo ponían como esclavo al personaje, y si era muy poco el tiempo que vivió como esclavo, esa esclavitud pasaba a la deuda a su esposa, y si era tan grave, pasaba a sus hijos, y de sus hijos podía pasar a los hijos de esos hijos, o sea, a los nietos. Podía alcanzar hasta 3 o 4 generaciones la esclavitud para pagar o resarcir el daño a esa familia. Aunque esa familia haya muerto, quedaban los otros hijos que seguían recibiendo el beneficio de ese pago o el resarcimiento de esa deuda que tenían las familias anteriores. Entonces, esa era la pena más difícil o más cruel porque abarcaba muchas generaciones. La pena de muerte también, porque los latigaban y era una pena, una muerte pública para que todos lo vieran, porque lo que ellos querían era que con esa forma de impartición de justicia públicamente, la gente tuviera de alguna manera miedo de hacer las cosas y fuera una forma de prevención de esos delitos, de disminuir el delito a través de ese tipo de castigos.
y pues los desterraban de la comunidad y no había prisión. En cuanto a las penas, a las condenas, decíamos que esto podía ser generacional, porque una pena que fuera un delito muy severo podía trascender o alcanzar a próximas generaciones. En cuanto a los delitos, la justicia maya ya contemplaba la diferencia entre los delitos dolosos de los culposos. Es decir, los dolosos son aquellos que van con una intención. Con dolo es con premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, que el sujeto consciente sabía que le iba a hacer un daño a la otra persona, y si sabía que le iba a hacer un daño, él sabía que la autoridad el peso de la ley iba a recaer sobre él, pero aún así, a sabiendas de eso, él iba y hacía el daño a la otra persona. Eso es con premeditación, alevosía y ventaja, que planificaba, preveía cómo lo iba a lastimar o cómo lo iba a violentar o asesinar. La persona era consciente de eso. Pero en cuanto al delito culposo, es cuando por negligencia, por descuido, hay un accidente, pero uno no lo tiene previsto y dañas a terceros. Pero no fue tu intención, no hubo alevosía, no hubo ventaja, ni hubo premeditación antes que lo hayas pensado para ocasionarle un daño, sino que todo ocurrió de manera intempestiva, de manera inesperada. Por negligencia, por descuido, por error, hubo delitos a otra persona. Y ahí te pueden hacer que pagues una reparación del daño, pero ya se ha determinado que fue un delito sin intención, y la pena que se tiene que pagar, la sanción tiene que ser menos en comparación que si es con dolo, con intención. Los mayas utilizaban la amenaza y el escarmiento como medidas preventivas de los delitos. La amenaza verbal, ¿no? El escarmiento los evidenciaban públicamente y que viera toda la gente en el pueblo, en el mercado, en la plaza, que estaban corrigiendo a alguien para que alguien más no hiciera el mismo delito que estaba cometiendo esa persona. Bueno, ahora en cuanto al derecho civil maya, los mayas conmemoraban las diversas fases del desarrollo humano. Por ejemplo, el nacimiento, cuando llegaban a la edad de hombre. Para los mayas, igual que en otras épocas, en otras culturas como los griegos o allá en Arabia Saudita, la adolescencia no existía. Ese concepto de adolescencia es recién nuevo. La ciencia lo acaba de incorporar, tiene menos de un siglo aquí en nuestra cultura. Entonces, para los del Medio Oriente, como para los del Occidente, como Grecia y los romanos y otras civilizaciones, incluso aquí los mayas o los mexicas, un niño a los 10, 11 años ya era capaz de cazar animales, ya era capaz de vivir solo en la selva, ya era capaz de montar una choza, una casa, una vivienda, y ya era capaz de poder llevarse a una niña, a una mujer. Y una niña, digo 10 años, pero una niña de esa época ya sabía cocinar, planchar, arreglar, surcir ropa, sabía hacer labores domésticas, sabía gobernar muchas cosas. Entonces, llegaban a esa etapa y ya eran hombres y ya eran mujeres. Entonces, ellos celebraban esa edad no como adolescentes. Y hoy, fíjense, vean un adolescente hoy en día, 18, 19 años, anda jugando videojuegos en la computadora, ¿no? Y en esos tiempos ya andaban en la guerra. Muchos de ellos ya tenían esa capacidad, ¿no? Entonces celebraban esa etapa, y celebraban también la edad adulta, y pues naturalmente también cuando se matrimoniaba. Y específicamente vamos a hablar del matrimonio. Esos matrimonios eran preparados por casamenteras profesionales o por los padres de pretendientes. Habían mujeres que se dedicaban a preparar todo ese, ¿cómo le podemos decir? Aspecto del matrimonio. Y la ceremonia era dirigida por los familiares más viejos, por los abuelos o bisabuelos, contrayentes del matrimonio. Y eso lo hacían también con dirección de los sacerdotes. Y el novio tenía que pagar una dote por la novia. Dote significa pagar durante un tiempo un servicio, dar un servicio, un trabajo a la parcela o a la propiedad del suegro. Los cónyuges podían recurrir al divorcio y al repudio. Es decir, que si llegaba un momento que ya no querían vivir juntos, el hombre podía separarse de su esposa y el hombre podía repudiar a su mujer y
solamente el hombre, ¿no? Se sabe que nada más el hombre podía repudiar a su mujer, la mujer no podía repudiar al marido. Bueno, esto también de la dote no solamente se hacía aquí en la cultura de nuestros ancestros, sino que también se hacía en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, los hombres cuando se casaban daban 7 años de trabajo, de su vida de trabajo al suegro para obtener a la mujer. Después de los 7 años ya le entregaban a la mujer para que se la llevara o para que se casara. El repudio, el novio pagaba ya esto ya lo comenté. En la herencia, respecto a los bienes, para heredar, la mujer no tenía capacidad de goce de heredar bienes, o sea, de recibir bienes. Lo único que sí podía heredar o recibir la mujer, la esposa de su marido, eran deudas y esclavitud. Si el marido tenía una deuda económica y no la pagó, la esposa se hacía acreedora a esa deuda y tenía que saldar la deuda. Y si era de esclavitud, el esposo no murió antes, pero eran 30 años de esclavitud y el señor murió antes, la esposa se hacía acreedora a pagar la deuda de esclavitud para resarcir o saldar ese daño o reparar ese daño. O sea, los únicos que podían heredar bienes eran los niños, o sea, hombres. Las niñas no. No estaba permitido la usura, es decir, dar préstamo de dinero y cobrar intereses por ese aspecto. Estaba prohibido por ellos. Y los contratos que se realizaban, ya sea de compra-venta o también de un matrimonio, cuando se casaban, había un convenio entre las familias, un contrato, lo firmaban o lo formalizaban o firmaban bebiendo una bebida que se llama balché. O sea, no hacían un contrato escrito, pero sí de palabra firmaban una bebida que se llama balché y lo hacían ante testigos. Lo mismo hacían también en las culturas del Medio Oriente. Debían tener 2 o más testigos y ya se entregaban una prenda de vestir, pues ya sea una sandalia, que era lo más común, ¿no? O también partían animales a la mitad y caminaban en medios. Y al caminar en medio significaba que los dos se comprometían a respetar el contrato. Y si alguien no respetaba el contrato, como partían animales a la mitad y caminaban en medio de la mitad, el destino del que rompiera el trato iba a ser partido a la mitad. Tenía la obligación la otra persona de ir a matarlo y dejarlo en 2 partes, así como quedó el animal. Eran prácticas y usanzas de esos tiempos. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, en cuanto a lo del derecho prehispánico, también hubo por parte del rey Carlos II, el hechizado, que se dedicó a compilar muchos preceptos desde allá de España. Hizo todo un compendio, un manual grandísimo que lo repartió para todos sus virreyes que tenían todas las colonias, tanto en África, en la India y en América, y establecía buenos preceptos, ¿no? Hablaba de qué función debía tener la iglesia, cómo debía cobrar, cómo debía quitar impuestos a la gente, pero también hablaba acerca de los derechos de los indígenas, derechos de los esclavos, incluso algunos derechos de los indígenas o algunos derechos de los esclavos, y cómo debía regirse la sociedad. Fue como su primera constitución que iban a empezar a andar. De hecho, la mandaron aquí, a la Nueva España, pero los peninsulares, los españoles que vivían aquí, naturalmente que no lo tomaban en cuenta tal al pie de la letra, porque siempre buscaron sus intereses y siempre estuvieron oprimiendo a los indígenas o a los autóctonos, a los mestizos y a los esclavos. Bueno, en realidad hasta aquí se termina esta sesión. Voy a pausarla